Quiero analizar también una clave política de los últimos días interesante. Tiene que ver con la posibilidad de que se investigue a Fernando Clavijo. Y ha dicho Santiago Pérez, concejal del Ayuntamiento de La Laguna, también senador por Canarias del Partido Socialista, que Fernando Clavijo no puede renunciar al aforamiento, porque Fernando Clavijo había dicho que si al final tiene la condición de investigado, pues renunciaría a su aforamiento. Vamos a analizarlo estrictamente desde el punto de vista jurídico, con la ayuda del propio Santiago Pérez. Santiago, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Yo puedo decir, pues, renuncio a mi aforamiento y sigo siendo senador? No. Taxativamente no. El aforamiento no es un derecho ni un privilegio de las personas aforadas, en este caso de un senador. Es una prerrogativa de la Cámara. Y es la Cámara la que decide si acepta o no el suplicatorio que en su momento le dirija, más que previsiblemente el Tribunal Supremo, sobre la base de si existen o no indicios de delito. El Senado tramita un procedimiento ante la Comisión de Suplicatorios que luego resuelve el Pleno. Y en ese procedimiento, como es elemental, la persona afectada declara y dirá que la investigación tiene fundamento, que no tiene, que está dispuesto a que le investiguen, que esta investigación es una persecución, lo que quiera, pero no es un derecho suyo del que pueda disponer. Lo que ocurrió fue que en un determinado momento Fernando Clavijo, cuando el nuevo Estatuto de Autonomía derogó el aforamiento de diputados y de miembros del Gobierno de Canarias ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pues Fernando Clavijo renunció a su condición de diputado, forzó que le nombraran senador para aforarse en el Senado. Esta es una investigación que viene desenvolviéndose desde principios de 2018, 4 años de trabajo que hemos tenido que desarrollar personas como yo en defensa de la legalidad y en defensa de la limpieza del juego democrático, en este caso en el Ayuntamiento de La Laguna. Insisto, Clavijo se fue al Senado para aforarse. Cuando una persona opta a un órgano para aforarse, está huyendo de un principio crucial en un Estado democrático, y es el principio de igualdad ante la ley, y el principio del juez predeterminado por la ley, que impide que las personas elijan el tribunal que les va a investigar o que les va a juzgar. Pero Fernando Clavijo, por ir al Senado y tener la condición de aforado y que lo investigue el Tribunal Supremo, ¿tiene alguna ventaja? Vamos a ver, el aforamiento ante el Tribunal Supremo significa que a uno lo investigue y lo juzgue en su caso, porque en este asunto la investigación está hecha. Son 4 años de trabajo documentado, y sobre la base de esa documentación muy extensa, la Fiscalía Anticorrupción en Tenerife, el Juzgado de Instrucción y ahora la Fiscalía del Tribunal Supremo considera que existen claros indicios de criminalidad y que por lo tanto debe ser citado Fernando Clavijo como investigado. Pero la investigación está hecha. Este no es un asunto que se sustente en declaraciones de testigos, etc. Este es un tema que está documentado desde el primer momento. Le hago la pregunta, Santiago, de otra forma, entonces. ¿Él esperaba alguna ventaja siendo juzgado por el Supremo? Yo en esto le puedo dar mi impresión como persona que conoce estos asuntos. Se la voy a dar en las palabras de un altísimo cargo que lo fue del Partido Popular y que sigue siendo senador. Fue portavoz del Partido Popular en el Senado, ostentó un alto cargo en el Gobierno de España y ahora sigue siendo senador, que es Ignacio Cosidó. Ignacio Cosidó dijo, en un momento en el que se barajaba la candidatura del señor Marchena, que preside la Sala Segunda del Tribunal Supremo, persona que se ocupa de estos asuntos, su candidatura para presidir el Tribunal Supremo, el señor Cosidó, no yo, el señor Cosidó, dijo que el PP apoyaba a Marchena porque era una forma de controlar desde atrás la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es la que investiga y en su caso juzga a las personas que tienen ese aforamiento. El Tribunal Supremo en este terreno es un tribunal, digamos, que tiene un cierto perfil político, por la forma de designación de sus miembros y, desde luego, no tiene el perfil de los tribunales ordinarios. El principio de que a cada persona la investiga y en su caso la juzga, el juez que le toque, porque está previamente fijado por la ley, en función de dónde ocurren las circunstancias, en fin, este es un principio crucial en el Estado constitucional. Y los aforamientos son una excepción. Y esa excepción
que según el Consejo de Estado solo podría tener algún sentido cuando se investiga a las personas aforadas por actos realizados en el ejercicio de su cargo. En este caso, no tiene nada que ver con lo de Fernando Clavijo y con lo de otros muchos, que se aforan para que les juzgue, en su caso el Tribunal Supremo, de hechos que cometieron en otros cargos. En mi opinión, es un abuso del fuero, es una perversión del sistema a la que recurren, y no es la primera vez que ocurre, determinadas personas que han realizado hechos que pueden ser constitutivos de delito cuando ejercían funciones de alcaldes o en otras administraciones y van a Cortes Generales para aforarse. Aquí tuvimos ya un episodio muy parecido a propósito de la tramitación del caso Las Teresitas. Y en todo caso, con ese aforamiento ganan tiempo, que es lo que ha venido ocurriendo, porque este asunto, el del caso Reparos, es un asunto muy grave, pero muy sencillo jurídicamente. Y que está todo documentado. ¿Qué puede ganar Fernando Clavijo renunciando a su aforamiento y que su caso, el caso Reparos, vuelva a los tribunales de La Laguna? Pues por lo pronto tiempo, porque si el Tribunal Supremo decide aceptar la petición que ha hecho la Fiscalía del Tribunal Supremo, el juicio se produciría con alta probabilidad muy pronto. De manera que cuando alguno dice que este asunto se está retrasando para hacerlo coincidir con las elecciones, es una falta de respeto a la inteligencia de la gente. Si este asunto ha durado tanto, ha sido por un conjunto de maniobras dilatorias de los propios encartados, de los propios investigados, y desde luego también por la maniobra de Fernando Clavijo de renunciar a ser diputado al Parlamento de Canarias, forzar su designación como senador, porque todo el mundo sabía que quien iba a ser propuesto para ese puesto era José Manuel Bermúdez, cuando perdió la alcaldía de Santa Cruz. Clavijo forzó su nombramiento para ser senador y aforarse, en una estrategia que también tenía que ver con una finalidad dilatoria, de ir ganando tiempo. Lo que pasa que en esta vida, también en el mundo jurídico, uno no maneja todas las claves. Y al final, las estrategias dilatorias pueden acabar traduciéndose en que el juicio se produce en el momento que menos le conviene al que ha estado intentando retrasar las cosas, ¿no? Y una cuestión más, Santiago. En caso de que al final el Tribunal Supremo decida investigar o imputar a Fernando Clavijo, una vez lo imputan o deciden investigarlo, Fernando Clavijo renuncia al aforamiento y esto se traslada a La Laguna y ya está, o el Supremo diría, después del trabajo que hemos hecho tenemos que rematar. No, vamos a ver. Hasta ahora el Tribunal Supremo no ha hecho grandes cosas. Si la renuncia al cargo de senador se produce una vez decretada la apertura del juicio oral por el Tribunal Supremo ya conserva la jurisdicción y se celebra el juicio ante el Tribunal Supremo. Si Fernando Clavijo renuncia a la condición de senador antes de ese momento procesal, el asunto volvería a los juzgados ordinarios de La Laguna, donde se está tramitando el resto del caso, que es la parte más, digamos, más voluminosa. El caso Reparos, para que la gente lo entienda, porque se habla como si fuera una clave, el caso Reparos es un caso de un sistema de ilegalidad establecido en el Ayuntamiento de La Laguna en materia de contratación pública. Todo el mundo o sea que, para que quede esto clarito, Santiago, si su renuncia al Senado la hace ahora, podría volver a La Laguna, pero si la hace una vez el Supremo diga que ya está en condición de investigado, ¿seguiría en el Supremo? No, una vez que el Supremo decrete la apertura del juicio oral, que probablemente sería muy pronto. O sea, que tiene margen después, todavía. Sí, pero sería muy pronto porque es que, insisto, este caso ya está investigado. Este caso está todo documentado y es lo que estaba tratando de explicar. El caso Reparos es un caso de ilegalidad constante, sistemática, establecido en La Laguna en materia de contratación pública. Empresas privadas que gestionan servicios municipales, muy importantes, algunos de los cuales significan facturaciones de más de 1 millón de euros al mes. Y cuando esas empresas terminaban el contrato, el gobierno municipal, sin convocar concurso, autorizaba a esas empresas una y otra vez a seguir gestionando ese servicio público. Entonces, el gobierno municipal no convocaba los concursos, que es no una majadería del legislador, es una forma de garantizar la buena administración del dinero público, que la administración pública elija la mejor oferta cada cierto tiempo, periódicamente, y sobre todo que todas las empresas puedan concursar. Y cuando una empresa, una y otra vez, en realidad eran 15 o 16 empresas, casi todos los servicios públicos que el Ayuntamiento gestiona, digamos, a través de empresas privadas. Cuando a una empresa se le hace el favor de continuar una línea de negocio,
y más en tiempos de crisis, porque si no es una línea de negocio, la empresa no está obligada a seguir gestionando el servicio cuando ya ha terminado el contrato. La pregunta que se tiene que hacer cualquier persona, y la que me he hecho yo, es ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Y esa pregunta la dejo en el aire y nos la debemos contestar todos. Yo me la he contestado a mí mismo en más de alguna ocasión públicamente. Y aquí hay, en el fondo, una cuestión de trampas a la limpieza del juego democrático. Porque ¿a cambio de qué se hacen esos favores? No es algo que a mí, que he sido candidato muchas veces en las elecciones, y que cuando hay elecciones parece que Coalición Canaria, antaño ATI, tiene una financiación infinita, lo compran todo, están en todos lados durante la campaña. La pregunta que yo me he hecho es ¿de dónde sale ese dinero? Pero es la pregunta que me he hecho yo, y claro, cuando uno ejerce un cargo público, tiene que responder ante su propio sentido de las cosas, ante su propio criterio, que se me ha ido formando a lo largo del tiempo, yo creo que por mis conocimientos jurídicos y por mi experiencia. Insisto, ¿Usted este es un tema de cree que defensa. sale de formas de gobernar como esta? Y de Yo me hago, todo el mundo sabe que la corrupción entra en el edificio de las instituciones públicas a través de dos vías principales, el urbanismo y la contratación pública. Esto es una máxima de experiencia. Lo sabe todo el mundo que ha seguido el acontecer político, los casos de corrupción más graves que han ocurrido en nuestro país y en Canarias. Y entonces yo tengo la obligación de preguntarme, como representante de la ciudadanía, primero, la obligación de defender la legalidad. Que, insisto, la legalidad de contratos del sector público no es un capricho. Está pensado para la buena administración del dinero de los contribuyentes. Está pensado para garantizar que todas las empresas, sin favoritismo, pueden contratar con la administración pública en igualdad de oportunidades. Pero además, como representante de la ciudadanía de La Laguna, que lo he sido durante casi un cuarto de siglo, tengo la obligación de preguntarme y de velar por la limpieza del juego democrático. Y yo he sido candidato, insisto, en muchas ocasiones, al Senado, al Ayuntamiento de La Laguna, al Cabildo, normalmente a petición de mi partido, el Partido Socialista. Y he visto en las campañas que desde que empieza la campaña, desde meses antes, hay un apabullamiento publicitario. Y yo tengo la obligación de preguntarme de dónde sale este dinero. Porque yo he representado un partido muy importante, con recursos económicos, para una campaña. Pero es tan evidente la desproporción que uno dice, miren, esta competición no es limpia. Y yo estoy acostumbrado, desde que era jugador de baloncesto en mi tiempo infantil, minibásquet, a jugar cumpliendo las reglas. Juego limpio, que es el que algunos, luego cuando se refieren y cantan a la lucha canaria, dicen mano al calzón, genio, destreza al valor y limpieza en la mirada. Este es un asunto en el que yo me lo creo, que he intentado aplicar a lo largo de mi vida, y que, por cierto, que cuando a uno le toca realizar tareas de oposición, que es lo que tendría que haber estado haciendo Fernando Clavijo, al menos por una vez en su vida, en esta etapa en el Parlamento de Canarias, uno se queda, porque la diferencia entre una democracia y una dictadura es que en los dos sistemas hay gobierno, pero solo hay oposición en la democracia. Y la oposición es una función determinante para la calidad de la democracia, para el control del poder. Pero hay algunos que parece que solo están en política si tienen poder, y si no, salen chancleteando. Y así ha quedado Coalición Canaria durante esta legislatura en el Parlamento de Canarias como un pollo sin cabeza. Porque quien tenía que dirigir ese grupo desde la oposición salió corriendo al Senado a aforarse. Y esta es la realidad de las cosas. Lo que yo digo, cualquier persona que me esté escuchando lo puede contrastar con la realidad. Ya. Santiago Pérez, le agradecemos su análisis de la situación procesal de Fernando Clavijo. Santiago Pérez es senador por Canarias del Partido Socialista, es denunciante del caso Reparo. Gracias por atendernos, Santiago. Y gracias a ustedes por llamarme. No todos lo hacen. Muchas gracias. Un saludo, Santiago.